Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT. Muchas gracias, senadora presidenta. Buenas tardes, distinguidas senadoras y senadores. La historia del derecho del trabajo no es en sí misma otra cosa que la historia del ser humano en la búsqueda de su progreso, de su libertad, de su seguridad. Al hablar de outsourcing, se habla del arrebato a la dignidad de la clase trabajadora. Efectivamente, con esta figura existe una remuneración, pero sus derechos laborales son mutilados. Senadoras y senadores, hoy discutimos un dictamen que es de trascendencia histórica. Ponemos en juego el futuro de los derechos de las y los trabajadores de México. Podemos decir que avanzamos en eliminar parcialmente esta figura. Sin embargo, también hay que reconocer que es una victoria pírrica. Alcanzaremos una victoria absoluta cuando reconozcamos que la generación de la riqueza, el desarrollo y el bienestar social radica en la justa retribución salarial y en el absoluto reconocimiento de cada uno de los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo. No olvidemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, actualmente en vigencia, fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, entre ellos los derechos de los trabajadores, producto de la lucha revolucionaria de la clase obrera y trabajadora ante los abusos patronales. El artículo 123 constitucional reivindicó la deuda histórica del Estado mexicano a todo el sector productivo de nuestro país. Sin embargo, hace 39 años el poder político se rindió y fue secuestrado por el poder económico. En consecuencia, se gestó el privilegio de unos cuantos y se mutiló el bien común. Para sintetizar, el sueño revolucionario fue mercantilizado. Durante décadas crearon normas contrarias a los derechos de las y los trabajadores en beneficio estricto del patrón, alejándose así del objetivo de equilibrar los factores de producción. La Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fueron capturados por intereses particulares y el gobierno federal asestaría el golpe más fuerte en décadas contra la clase trabajadora. La reforma laboral promulgada por Felipe Calderón Hinojosa y la derecha mexicana. En ella, entre muchas otras aberraciones, se legalizaría la subcontratación o el outsourcing. Dicha figura lacera los derechos laborales de millones de personas que se encuentran contratadas bajo este esquema, ya que les niega seguridad social, se pierde la antigüedad, se cae en incertidumbre laboral y no se participa en el reparto de utilidades, por mencionar solo algunas violaciones. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el objetivo era claro: proteger a las y los trabajadores de esta perniciosa figura y equilibrar las fuerzas de los grandes capitales y la clase trabajadora. Nuestro partido, como su nombre lo indica, tiene razón de ser en las y los trabajadores. Son ellos la fuerza que saca avante a nuestro país. Por ello, el 18 de septiembre del 2019, fuimos el primer grupo parlamentario en presentar una iniciativa para eliminar el outsourcing. No podemos dejar de reconocer que celebramos el acuerdo alcanzado entre el sector empresarial, el gobierno federal y la aprobación de la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados, así como su dictaminación favorable en este Senado. Sin embargo, el presente dictamen a nuestra consideración solo es un primer paso en la restitución de los derechos laborales de la clase trabajadora. Para aprobar una reforma que mantenga la esencia de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y para que se avance en la lucha de la clase trabajadora, se debe tomar a consideración nuestra lo siguiente. Resulta fundamental eliminar, sustituir, aclarar o definir desde la perspectiva laboral los términos objeto social y actividad económica preponderante, o elaborar una nueva redacción, ya que la actual permite, según su interpretación, que la mayoría de los trabajadores se encuentren subcontratados. Por ejemplo, las y los trabajadores de limpieza pueden ser subcontratados. Es necesario recuperar el texto de la iniciativa del presidente para prohibir explícitamente la subcontratación y facultar a la Secretaría del Trabajo para que otorgue autorización más allá de la creación del padrón.
Se debe eliminar la porción normativa relativa a la afirmativa ficta para que las empresas de subcontratación obtengan el registro y puedan operar. Es necesario eliminar el tope al reparto de utilidades, ya que esto no solo representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores, sino que se viola también el principio de progresividad de los derechos humanos contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Les solicito a los senadores que me hagan favor de silenciar sus micrófonos. Estoy próxima a concluir. En el momento oportuno, compañeras, senadoras y senadores, presentaremos reservas para que de manera integral se elimine la figura de la subcontratación laboral y establecer con claridad los supuestos para la prestación de servicios especializados y con ello ampliar la esfera de derechos de millones de mexicanas y de mexicanos. Debemos erradicar la precarización del trabajo que trae como consecuencia un deterioro en la calidad de vida de millones de familias mexicanas. Es momento de alcanzar la justicia laboral y con ello, evidentemente, la justicia social. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor de velar por la ampliación de los derechos laborales. Nos congratulamos que la suma de esfuerzos abone a mejorar las condiciones de contratación, factor fundamental para la productividad y desarrollo económico del país. Sin duda, ante esta reforma histórica votaremos a favor del presente dictamen, pero lucharemos también para que el Pleno de esta representación popular vote a favor de las reservas que a continuación presentaremos y así consolidar plenamente el avance en la reivindicación de los derechos laborales. Por su atención, muchas gracias.